Buenas tardes, queridos compañeros estudiantes. Espero que se encuentren bien, que durante estos días yo sé que es muy difícil la situación en casa, yo sé que es muy difícil la situación en todas partes, pero tratemos de sacar ánimo. Yo sé que esta forma de recibir las clases es muy difícil para todos ustedes, incluso para nosotros como docentes hemos tenido que reinventarnos, hemos tenido que comenzar nuevamente, pero tratemos de seguir adelante, tratemos de ponerle el ánimo, no nos desanimemos. La universidad, a través del señor decano, está dando muchas facilidades. Si usted no se ha inscrito o si se acaba de inscribir, no se preocupe que todo va a salir bien y la universidad está apoyando a todos ustedes en estos momentos. Hoy vamos en esta clase de teoría general del proceso, vamos a hablar de varios temas, pero primero quería compartir con ustedes un mensaje que como este, de si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Yo sé que cada uno de ustedes tiene una meta, tiene un momento a donde quiere llegar. Yo creo que la primera meta, no creo que sea la última, la primera meta que se han propuesto es llegar a ser licenciados en ciencias jurídicas. Luego viene el siguiente espacio, que es el tema de ser licenciados en ciencias jurídicas, luego abogados, después notarios, después poner su propia oficina, ocupar un mejor puesto en su trabajo, no sé, cualquiera de todas estas cosas usted puede estar queriendo hacer. Así que suéñelo, esos sueños se pueden hacer realidad, pero no podemos solo quedarnos en sueños, tenemos que hacer algo. Y ahora en la peor de las adversidades, porque más de un siglo sin tener una pandemia como esta, hemos tenido que ser parte de la historia y enseñar cómo readecuarnos. El estar recibiendo clases por medio virtual, pues es algo que hemos tenido que reinventarnos todos ustedes, nosotros como docentes hemos tenido que aprender cómo utilizar todas estas herramientas y cómo cambiar. Es un poco más difícil, pero no imposible. Nosotros como universidad estamos dispuestos a seguirles apoyando. La Universidad Modular Abierta está lista para siempre apoyarles. Ahora, antes de comenzar, quiero recordarles algo. Hemos dejado en el aula virtual un trabajo que tiene la ponderación del 20%, son 2 puntos para el parcial que usted va a tener. Es decir, que el parcial va a estar en mi materia, no en todas. Va a estar, si usted saca 10, tiene 8 y luego vamos a ver cuánto sacó usted en esta actividad. La actividad, voy a describirla por si alguien tiene alguna duda. Hay que leer el Código Procesal Civil y Mercantil. Hay que ir a leer del artículo 58 al artículo 89, lo que tenga que ver con las partes procesales. Ahí se habla de la acreditación, ahí se habla de la capacidad, ahí se habla de la legitimación, de la representación y también de los representantes procesales, que estamos hablando de los abogados. Entonces ahí están todas las normas que usted debe de saber con lo que respecta a las partes procesales y qué se necesita para ser parte de un proceso. También hay que leer del artículo 125 al 136 de lo que tiene que ver con la pretensión procesal. Así que, repito, lo primero que deben hacer es leer el Código Procesal Civil y Mercantil. Ese no lo he subido yo a la ¿cómo se llama? A la plataforma, porque ese se supone que es una herramienta que ustedes deben de tener. Pero en cuanto a lo que se refiere a lo siguiente actividad, lo que siguiente que tienen que leer, eso sí, lo he subido. El número 3 y 4 hemos subido a la plataforma el Código Procesal Civil y Mercantil comentado del Consejo Nacional de la Judicatura, y allí pues está más clarito, más especificado. Leyendo esto ustedes van a poder comprender lo que hemos enviado en un enlace del video y también las clases que ahorita estoy tratando de explicar. Entonces van a tener que leer del Código Procesal Civil y Mercantil comentado de la página 69 a la página 123, todo lo que sea concerniente a las partes procesales. Ahí está más explicadito, más desmenuzadito, y también siempre del Código Procesal Civil y Mercantil comentado de la página 124 a la 136, que es la parte que nos habla de las pretensiones procesales. Hoy este día vamos a hablar precisamente de esos dos temas.
Y al finalizar, la actividad que vale el 20% consiste en hacer un cuestionario de 15 preguntas por cada tema. Es decir, que sobre las partes procesales ustedes van a hacer 15 preguntas de todo, de la página 69 a la 123. Escojan 15 preguntas y las hacen, ¿verdad? Esto tiene que ser individual. Y de la página 124 a la 136, también hacer un cuestionario de 15 preguntas. Yo creo que de esa manera queda un poco más entendible la actividad. Y quiero aclarar que de esos cuestionarios que ustedes me envíen, yo voy a sacar el parcial que vamos a conocer muy próximamente. Así que no olviden enviar ese cuestionario de 15 preguntas por cada tema. Y la fecha última de entrega de esa actividad es para el 23 de abril del año 2020 a las 11:59 de la noche se cierra. Así que ustedes que tienen grupos de WhatsApp y todo eso, estamos hablando del 23 de abril de la otra semana para que ustedes puedan entregar la actividad del trabajo que vale el 20% para el parcial. Si tiene alguna duda, no dude en escribir siempre al aula virtual para que interactuemos y sepamos. Por último, antes de comenzar la clase, quiero decirles de que en el foro están participando muy pocos. Entonces los invito a que participemos de las preguntas del foro. Ahí es donde nos enriquecemos y donde interactuamos con todo esto. Recuerde, como lo dije hace un ratito, estamos ante una nueva forma de tratar de avanzar. Imagínense qué hubiera pasado si la universidad o el Ministerio de Educación hubiera dicho, no, se suspende el ciclo. Hubieran sido 6 meses que usted hubiera perdido, pierde los ánimos, pierde las ganas. Es cierto, no estaría gastando, no estaría pagando la universidad, pero estaría perdiendo su sueño. Ese sueño del que hablamos hace un ratito, la universidad se está transformando y dice, no, voy a dar las clases. Así que yo, aún a pesar de cualquier cosa, a todas aquellas personas que con alguna mala intención quizás dicen que por qué la universidad está haciéndolo de esta manera, quizás todos los docentes no seamos iguales, pero nosotros sí estamos trabajando para que ustedes salgan adelante y por eso la universidad está pendiente de todo esto. No es fácil, sabemos que no es fácil, que algunos están teniendo sus problemas con internet, están teniendo problemas con su computadora, pero estamos tratando de que llegue a cada uno de ustedes, al menos en mi caso. Estoy tratando de esa manera. Hay otros docentes que lo están haciendo por otro tipo de aula virtual y están haciendo en línea. Yo estoy dejándoselos en YouTube para que en YouTube ustedes puedan seguir adelante con eso. Muy bien, entonces vamos a comenzar el tema de la pretensión procesal. Yo no sé si usted más de alguna ocasión le ha dicho a alguien, ¿y tú qué pretendes? ¿Qué es lo que querés? No sé, cuando llega alguien y comienza a rodear la situación y dice, mira, fíjate que yo, no sé, quisiera pedirte que, pues sí, como vos, ya no ocupás, tal instrumento, tal cosa, yo quisiera saber si la vas a seguir ocupando y todo eso. Y entonces usted lo interrumpe de una vez y dice, mira, ¿qué crees? La pretensión es eso, el qué quiere uno, ya sea de la parte que estoy demandando o ya sea de el estado que me dé. Recordando aquí que en las pretensiones el Estado va a dirimir controversias y a satisfacer necesidades. Entonces, si usted está demandando a alguien, es una controversia y ahí se está pensando en qué pide, pero qué pide que el Estado le dé de la otra persona en una demanda. Pero en cuanto a lo que se trata de pedir en una diligencia, estamos pidiendo que el Estado nos conceda algo. Así que por eso es una declaración hecha en el plano de la realidad social mediante la cual se intenta subordinar a la voluntad propia o una ajena. O sea, es una cuestión que nace de cada uno de nosotros, qué es lo que quiero del otro, y si el derecho me asiste, pues probablemente me lo den. Pero tengo que ser bien claro para pedir, o sea, qué es lo que quiero. En todas las demandas, en todas las solicitudes, en todos los escritos, muchos de los abogados cometen ese error. ¿Y cuál es el error que cometen? Bueno, que
escriben y escriben y cuentan cosas que hasta no tienen nada que ver y de repente viene y al final no dicen qué es lo que quieren. Como el ejemplo que ponía hace un rato, mira, fíjate que pasó esto, pasó lo otro, y yo no sé si vos pudieras, si quisieras, y tal vez a lo mejor, quién sabe, como dice aquel protagonista de una comedia, ¿verdad? Que dice, no sé, a lo mejor, quién sabe. No, las pretensiones deben de ser exactas. ¿Qué es lo que quiero? ¿Quiero pan? Digo, quiero pan. No digo, fíjate que no sé si quisieras, que hay una cosa que a mí me gusta. Vos sabés que a mí me gusta. No, te dice, yo quiero pan. Entonces la pretensión procesal es esa declaración hecha en la realidad social mediante la cual, si el otro no me quiere dar, en este caso, lo que yo quiero, entonces el Estado me lo va a conceder. Entonces por eso, pero ¿qué quiero? Tengo que ser bien claro. Pretender, viene de pretender. Entonces ya en el plano jurídico es como se los planteo, ¿verdad? Ahí es el derecho de acción el que toma en cuenta y que este derecho es materialmente ejercido sin estar acompañado de modo ineludible por la que la otra persona quiera. Eso no sabemos nosotros si la otra persona lo va a dar, pero cuando llevamos una demanda al plano jurídico, estamos ejerciendo, por eso ya vimos en el tema anterior lo que es el derecho de acción, y entonces vamos a ejercerlo en ese momento y no sabemos qué va a decir la otra persona. Entonces, ahí por eso está en rojito lo que dice aquí, parcial, porque ahí se nos fue una doble C. Para el parcial sale esta pregunta, ¿qué es la pretensión procesal? Bueno, pero vamos a anotar si eso si viene en las preguntas que ustedes me van a hacer en el trabajo que les he dejado. Tal ejercicio del derecho de acción se efectúa mediante la presentación de una demanda. Es decir, que jurídicamente no corresponde hablar de pretensión procesal si no la hemos introducido en nuestra demanda. Aquí hay otra situación que es bien clara y es el hablar que la pretensión procesal, acción, pretensión y demanda van amarrados, van de la mano. Es decir, yo no puedo hablar que ejerce el derecho de acción si no he presentado una demanda. Y si en la demanda no digo qué es lo que quiero, entonces no se entiende. Por eso dice en esta parte, está idealmente relacionados y se apoyan recíprocamente. En la demanda yo voy a decir que tengo el derecho de tal cosa y que tal persona no me lo quiere dar y por eso yo ahora vengo y se lo pido. Esa es la pretensión procesal. Y aquí hay otro concepto que dice que la demanda consiste materialmente en un documento. Es lo que yo les digo. Muchas veces le andamos rodeando a qué es la demanda. Si yo les pregunto un día en el parcial o en la clase o allá cuando estén defendiendo su tesis, ¿qué es una demanda? Es sencillo. La demanda es un documento. Es un escrito en el cual yo le pido al juez que vengo a ejercer el derecho de acción y que quiero algo. A ese algo que yo quiero, tal como lo dice aquí en la presentación, ¿verdad? Es la pretensión. Entonces, ya no le andemos dando tanta vuelta a aquello de, si yo les pregunto qué es la demanda, es un escrito, pero no solo se queden ahí, porque si se pone solo es un escrito, yo lo tengo como malo. Pero si ustedes me ponen que es un escrito mediante el cual, al ejercer el derecho de acción, yo hago una petición en la que pretendo algo de otra persona o del Estado, entonces sí se entiende que es una demanda. Por eso dice que en una demanda se debe afirmar la existencia de un conflicto. Déjenme ponerme un poquito los lentes porque como me brillan no puedo ver, pero voy a tratar de poner aquí la pluma para tratar de que ya al momento en que esté señalando, aquí está opciones del puntero y vamos a ponerle aquí la pluma. Entonces dice, la demanda debe afirmar la existencia, la demanda debe afirmar la existencia de un conflicto. Entonces, este conflicto, ¿entre quiénes es? Este conflicto puede ser entre dos personas naturales, una persona natural y una persona jurídica, o esta persona y el Estado, si hay un conflicto o un derecho que nosotros podemos tener. Entonces este fenómeno recibe
el nombre de litigio, que algunos lo traducen como pleito. La acción no puede escindirse de la pretensión. Vamos entonces a tratar de continuar. ¿Qué es la pretensión procesal? Bueno, aquí hay otra definición, es la declaración de voluntad hecha en una demanda, y aquí estamos tomando el seguimiento de lo que acabamos de ver, mediante la cual el actor aspira a que el juez emita una sentencia que resuelva efectiva y favorablemente el litigio que le presentan a su conocimiento. Entonces, aquí es donde entendemos que la pretensión procesal va dirigida al juez, a él al que le pedimos nosotros, ¿verdad? Que es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Por supuesto que el juez, como está en ese triángulo, ¿verdad? En ese triángulo es el que está arriba de las partes, entonces allí el juez es el que va a ser el intermediario entre los dos, en ese triángulo. Entonces, vamos a ver qué tipo de pretensiones nosotros podemos pedir. Bueno, primero, digamos que cada pretensión puede ser categorizada y pueden ser pretensiones simplemente declarativas, que el juez diga, se declara que tal cosa le pertenece a alguien, se declara que tal persona es hijo de alguien, o puede ser una declarativa de condena, que dice, declárase que tal persona cometió tal situación y se le condena a tanto. Entonces nosotros tenemos que ser bien claros con lo que pedimos. O sea, si yo pido solamente que se declare una situación o también pido una condena, pero vaya, por ejemplo, en el caso de penal, una declaración penal no puede ir decir, pido que lo condene. Lógicamente el juez me va a preguntar, ¿a cuánto? ¿A cuánto quiere que lo condene? ¿A cuántos años? ¿A qué multa? ¿A qué oficios? Todo eso. Entonces, pues aquí estamos hablando de las declarativas de condena, o podemos hablar de una pretensión, ¿verdad? De una pretensión declarativa de constitución. Por ejemplo, en el caso de las servidumbres, que estamos pidiendo que se constituya una servidumbre sobre un bien inmueble, entonces constituya esa servidumbre desde tal parte hasta tal parte. Una pretensión ejecutiva, esta es cuando ya las partes, ya hay una sentencia y le pedimos al juez que en la pretensión ejecutiva que haga cumplir lo que ya ha ordenado. Esa es una pretensión ejecutiva. Repito, la pretensión ejecutiva es aquella en la que se le pide al juez que haga cumplir una sentencia ya antes dictada o un título ejecutivo que tenga fuerza ejecutiva, etc. Y en cuanto a las pretensiones cautelares, son aquellas que sirven para asegurar el objeto de la pretensión. Imaginémonos, por ejemplo, que yo estoy pidiendo que una persona me pague cierta cantidad de dinero, digamos $1.000.000. Y lo que puede suceder es que esta persona, al momento que se da cuenta de que presenté una demanda contra ella, vaya y venda todo lo que tiene. Entonces yo puedo pedir que al presentar la demanda como medida cautelar se mande a hacer la anotación preventiva de la demanda a los distintos registros para que la persona no pueda vender. Entonces, si no puede vender, esto está asegurando las resultas del proceso. Si al final resulta que tiene que pagar la cantidad que dijimos hace un rato, entonces va a estar asegurado. Por eso se llama cautelar, es para cautelar. También aquí pueden haber las pretensiones que también llamamos no solo cautelares, sino que de protección hacia las personas, que no se le acerque a alguien, que no ofenda, que se mantenga cierta distancia, que no haga tal acción mientras dura el proceso. Entonces, al presentar la demanda, de una vez yo las puedo pedir. Muchas veces la gente dice, pero yo no sé cómo va a reaccionar la otra persona, que es muy enojada, y a mí ya me ha hecho esto, tengo miedo que llegue. Entonces nosotros, mediante una pretensión cautelar, podemos pedirle al juez que gire ese tipo de situaciones. Aquí tenemos ya más detallado cómo funciona cada una de las clasificaciones. Vamos a tratar de darle lectura. Dice que las pretensiones simplemente declarativas o de mera declaración son aquellas mediante las cuales se integra
se intenta lograr del juez la simple declaración de la existencia de un derecho, satisfaciendo ello integralmente el interés del pretendente. Y aquí ponemos un ejemplo, lo que tiende a establecer la falsedad de un documento o la inexistencia de una obligación. Entonces imaginémonos un juicio donde hay una obligación natural. Yo le dije a uno de ustedes, préstame $1,000, y usted de buena gente me lo da, pero yo no le firmo nada. Entonces me mandan a llamar, eh, yo contesto y admito que es cierto que le debo, y entonces el juez declara que existe esa obligación, porque yo la acepté. Entonces, esa es una mera declaración, un ejemplo de ellas, ¿verdad? O, por ejemplo, de mera declaración es aquella que le decimos a una persona, esto le pertenece a usted. Ese sería un ejemplo de mera declaración. Podríamos después hablar de las declarativas de condena, y es lo que les he explicado hace un ratito. Son aquellas mediante las cuales se intenta no solo la declaración de la existencia de un derecho, sino que también incluyen la aspiración de que el juzgador emita un mandato individualizado de la condena a dar, hacer o no hacer. Por ejemplo, el juez dice, bueno, lo condeno a botar ese muro. O, como les explicaba en materia penal, pedimos que declaren que es culpable. Ahí estamos con la anterior, simplemente declarativa. Pero si le pedimos que lo condene a algo, es al pago de, por ejemplo, lucro cesante, daño emergente, una de esas situaciones. Luego las pretensiones declarativas de constitución, que ya las expliqué también antes, que tienen que ver con las que intentan no solo la declaración, sino que también a consecuencia de ellas se crea o modifique un estado jurídico. Y ahí ponen ejemplo de la declaración de divorcio, que dice, bueno, ahí ya desaparece, se constituye el estado antes el de divorciado, ¿verdad? Ahora pues eso ya no existe la palabra divorciado, pero para un ejemplo no sirve, ¿verdad? Entonces alguien que se le constituya como deudor, como acreedor, y así sucesivamente. Luego vemos, como le dije, las pretensiones ejecutivas, y como lo hice ver hace un ratito, son aquellas mediante las cuales se intenta lograr la ejecución coactiva, o sea, con la fuerza de un derecho que se haya reconocido o declarado en una sentencia o en un instrumento al cual la ley le otorga el carácter fehaciente. Y ahí pongo el ejemplo, les voy a poner un ejemplo más claro. Si a Pedro lo condenaron a Pedro a que pague, ya van a decir que es Pedro el presidente, no, cambiémosle nombre, pues pensemos en Juan, vaya. Oye, echémosle la culpa a Juan. Si Juan es condenado a pagar en una sentencia declarativa de condena, es condenado a pagar daños morales por un juicio X a cierta persona, se supone que él la va a pagar porque ya la sentencia está ejecutoriada. Pero si no la paga, entonces podemos ir a donde el juez a un proceso, por eso le decíamos ahí, a un proceso ejecutivo, hacer ejecutar lo que se dio en la sentencia. Es decir, vamos y le decimos, señor juez, usted le condenó a este Juan a pagar $10,000 y no ha hecho caso, entonces le vengo a decir que le haga cumplir. Eso es una pretensión ejecutiva, y ahí es donde, por eso se llaman juicios ejecutivos de embargo, ¿verdad? Y allá en las clases que ustedes van a ver más adelante, en la extensión de las obligaciones, por ejemplo, o en las obligaciones, van a entender este tipo de cosas. Porque, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo también. Puede ser que la obligación a la que se le ha dado en la sentencia a la persona sea una obligación de hacer. Por ejemplo, bote ese muro. Si la persona no lo bota, lo que va a hacer, hay que ir a donde el juez y decirle, señor juez, miren, no lo votó y usted le ordenó que lo votara. El juez lo único que le va a decir es, vaya, vótelo usted, pague los mozos usted, pague el transporte para votar eso usted, arregle todo eso ahí, y luego lo que haya gastado me lo trae para ya tener la cantidad de lo que se ha dicho que tiene que pagar, y con eso vamos a ir a embargar a la otra persona. Entonces, como pueden ver, las pretensiones ejecutivas es pedirle al juez que haga cumplir algo que él ya antes dictó.
como me gustaría estar en clase y discutiendo con usted diciendo, ¿y usted qué piensa? ¿Y usted qué piensa? Pero ni modo, ¿verdad? Ustedes ya saben cómo soy yo en clase. Bueno, y aquí también ya por último las pretensiones cautelares, que como ya lo dije, son aquellas mediante las cuales se intenta lograr no la declaración de un derecho ni la ejecución de una prestación, sino el aseguramiento anticipado de un hecho. Y entonces ahí dice la comprobación judicial de un estado de alguna cosa, o de un derecho, la garantía del acreedor. Pero el ejemplo que yo les ponía más claro a ustedes, yo creo que es más fácil de entender así, ¿verdad? Eh, yo estoy demandando a alguien por X cantidad para que no venda las cosas, voy y pido que se las tengan ahí, que no las pueda vender, porque si yo tengo la razón, entonces me van a pagar con eso que ya aseguré. O aquella persona, por ejemplo, en los procesos de violencia intrafamiliar o en los divorcios contenciosos, podemos pedir que la otra persona no se le acerque, pero eso se llama cautelar. Cautelar viene de guardar, ¿verdad? ¿Y qué vamos a guardar? Podemos guardar bienes o podemos guardar a personas. Entonces, si guardamos bienes es que no los puedan vender. Si guardamos personas es dar medidas para que la otra persona no se le acerque. ¿Cuáles son los elementos de la pretensión procesal? Bueno, el primer elemento dice que toda pretensión implica la afirmación de una existencia de una realidad jurídica, es decir, nos debe de asistir el derecho de ser los dueños de lo mismo y puede ser buscada en distintas formas. Bueno, aquí está, vamos a hablar ya del otro tema, que es el tema de las partes procesales. Para esto les pido que también vean el video que está en la plataforma. Ahí he puesto un video sobre las partes procesales donde un profesor también está explicando bien bonito qué son las partes procesales. Lo íbamos a ver en el aula. Precisamente ahí estamos viendo en este de las partes procesales que habla de dos equipos de fútbol. Precisamente en una demanda hay dos partes. Está la parte demandante, está la parte demandada. Está el actor, está el reo, ¿verdad? El demandante, el demandado, como le quieran llamar, pero siempre son dos partes. Por eso abajo, en esta parte de acá, ustedes pueden observar, ¿verdad? Que aquí tenemos una dirección, pero no es necesario que le den un clic acá porque este lo tienen ustedes allá en su material y ahí pueden ir a ver el video, ¿verdad? Cuando hablamos de partes procesales, vamos a empezar a hablar entonces de lo siguiente. ¿Cuáles son los elementos? Dice acá. Los sujetos. Siempre son dos o más los sujetos que interponen en un proceso, ¿verdad? No podemos hablar, por ejemplo, de un acreedor si no existe el deudor. Los dos son recíprocamente complementables. Entonces, siempre vamos a entender que sujetos siempre hay dos. En este caso, el actor, que es el de que demanda, viene actor del derecho de acción, y el reo, que es el demandado, ¿verdad? Entonces, siempre van a ser dos los sujetos que van a estar ahí. Con respecto a esto, el artículo 59 del Código Procesal Civil y Mercantil nos establece que podrán intervenir válidamente en el proceso, como lo van a ver en el video, ¿verdad? Los que gocen el pleno ejercicio de sus derechos, es decir, que la persona sea legalmente capaz, que tenga la capacidad para poder participar de un proceso y que esté legitimado, como más adelante lo vamos a ver. Luego ahí dice, bueno, los que no se hallen en el pleno uso de sus derechos podrán comparecer por sí mismos siempre que tengan la debida autorización, asistencia o habilitación que la ley les establezca en cada caso. Bueno, aquí podemos hablar, por ejemplo, de los niños, niñas y adolescentes, y quizás no puedan proceder ahí, pero son sus representantes. ¿Quiénes son los representantes legales de ellos? Bueno, la mamá, el papá. Si hay una persona que ha sido declarada incapaz, el tutor lo va a representar. Pero ojo que todavía no estamos hablando de abogados. Estamos a hablar de abogados más adelante. Ese es representante nada más de la persona. Luego aclara aquí, los que no se encuentren en esta situación contemplada, comparecerán quienes deberán por suplir su incapacidad con arreglo al derecho. Entonces, partes procesales son las personas que tengan capacidad y que estén debidamente legitimadas. Y hablando de capacidad procesal, el artículo 69 del Código Procesal Civil
dice que tendrán capacidad procesal todas las personas jurídicas constituidas con los requisitos, condiciones legalmente establecidos. Entonces, por un lado, hablábamos de personas físicas y por el otro lado, hablamos de las personas jurídicas. Entonces, luego dice, las personas jurídicas comparecerán y actuar en el proceso. Fíjese que aquí lo que tenemos que buscar nosotros es la existencia de esa persona. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que me dice? A ver, ¿qué me dice que existe una persona física o una persona natural como las conocemos? Bueno, es a través de su partida de nacimiento. Ahí sabemos ya que existe la persona. ¿Y qué le damos? El DUI para determinar que sí existe. Luego, en el caso de las personas jurídicas, ¿qué es lo que le da vida a una persona jurídica? Eso probablemente lo podamos presentar o preguntar en un parcial o más adelante. A una persona jurídica lo que le da vida es el acta de constitución debidamente inscrita en los registros. Eso es lo que le da, ya sea el registro de comercio, ya sea en gobernación, ya sea en algún lugar. Si es una persona jurídica, debe de nacer a la vida conforme la ley lo establece. Entonces, aquí viene una cuestión que es bien importante, y es el hecho de que en los procesos civiles y mercantiles las personas naturales y las personas jurídicas no pueden intervenir o presentar una demanda o contestar una demanda, solo la persona jurídica o solo la persona natural. Deben de hacerlo, ¿verdad?, a través de un procurador con un nombramiento de abogado. Esto también es bien claro, esto es lo que nos da trabajo a todos nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar bien seguros que las personas no pueden ir a una demanda si no están debidamente representados por uno de nosotros. Esa parte es bien importante. Me van a permitir, porque de tanto hablar uno tiene que tomar un poquito de agua. Salud. Sí, no se le dará trámite. Fíjense bien, ya hablamos que los que pueden presentar la demanda son los mismos requisitos para el derecho de acción: legitimación o legitimidad, y también hablamos de la capacidad. Pero estas personas, o sea, usted y yo, en nuestra calidad de personas naturales, no podemos ir así nomás a un proceso. Tenemos que ser representados por un abogado. Lo estoy dejando bien claro para que no vayan a decir, bueno, ¿y cómo está eso? Bueno, ya la ley, el artículo 67, nos dice a nosotros que para poder introducirnos a un proceso necesitamos de un abogado. Y mire qué interesante esto. Hay personas que no pueden promover ningún proceso si se encuentran en estos incisos. Ahí les pongo de tarea que vean qué artículo es, ¿verdad? Como antes vimos, el 67, creo que este es el 69, no lo tengo bien claro en este momento. Pero hay personas que, aunque sean abogados, no pueden representar a nadie. Y esto, veamos quiénes son. Esta es segura pregunta de parcial, ¿verdad? Hay personas, digamos, usted se gradúa, pero usted es sacerdote. No puede promover ningún proceso en nombre de una persona en un juzgado porque está inhibido, no puede conocer de ese caso. Entonces, si usted es pastor debidamente reconocido o un sacerdote, no puede hacerlo. Bueno, los sacerdotes sí pueden en lo que es el derecho canónico, pero en procesos meramente de ellos. En el caso también los militares en servicio activo no pueden procurar. Los empleados públicos, este punto también es importante, porque los empleados públicos, ¿quiénes son empleados públicos? ¿Cuál es la definición de empleado público? Todo aquel que trabaja para el Estado. Entonces estamos hablando de la persona, la ordenanza, pasando por el auxiliar, pasando por las jefaturas, por todos lados. Todo el que trabaje con el Estado, que sea empleado público, no puede procurar, no puede ir a presentar una demanda en nombre de otro, a menos que sea de la Universidad de El Salvador, ¿verdad? En este caso es una excepción que la ley señala, pero por los demás casos no. Yo, por ejemplo, podría contarles que yo llevé un caso
en San Marcos, donde no hallaba cómo ganar el caso, porque realmente estaba bien hecha la demanda, fíjese, bien bonita la había hecho el abogado, pero en eso la señora me dice, la señora a la que yo representaba, mire, pero es que él me dijo trabaja en una unidad de salud. Ah, le dije yo, ¿y de qué trabaja? Ya me dijo, no, él es ahí, de esos que andan en los cantones, ¿cómo es que se llama? Eh, que trabajan en la unidad de salud, promotores, de los promotores. Entonces, va y me dice eso. Y entonces yo fui a conseguir una constancia. Como pues sí, trabajo en una institución pública, me la dieron y ahí sabía yo dónde era él, ¿verdad? Y entonces presenté eso y por lo menos retrasé en ese momento. Lo que nosotros queríamos era que ya no siguiera conociendo el proceso y lo votamos por ser empleado público, no necesariamente cualquier otra persona. Aquí entran policías, aquí entran todo eso, y tiene que ver con algunas circunstancias. Por ejemplo, si alguien está contratado 8 horas, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, son los mismos horarios en los que van a tener audiencias, en los que tiene que ir a presentar la demanda, en los que tiene que ir a hacer una diligencia. Entonces no puede ser que el Estado le esté pagando a usted por trabajar en el Estado y servir a las personas. Y usted diga, no, hoy no puedo porque hoy voy a tener una audiencia. Entonces usted tiene derecho a permisos, es cierto, pero esos permisos usted no sabe. Y si le reprograman la audiencia, es decir, protege no solo al Estado económicamente y las funciones, el aparato estatal, sino que también tiene que ver un poco con el hecho de que también la persona, su cliente, puede en algún momento perder por el hecho de que usted esté ocupado en otra cuestión que sea del Estado. Tampoco podrán serlo, dice, los presidentes y demás representantes, asesores de las instituciones de crédito, financieras y todo lo demás. Y hay otros que en algunas leyes especiales la ley se los prohíba. Por ejemplo, los jueces no pueden ser, y así hay un montón de funcionarios o de personas que tienen algún cargo que no pueden ejercer la procuración. Entonces recuerde, usted debe de comparecer al proceso con un abogado, pero asegurémonos que ese abogado no esté dentro de todas estas eh, situaciones, porque de estarlo, nos pueden alegar, ¿verdad?, la falta de representación, ¿verdad?, que no está legitimada la persona para comparecer al proceso porque esta persona está inhibida para conocer de procesos. Bueno, pero bien, ya llegamos a que nos dice, tenemos que tener un abogado y que no se encuentre dentro de estas facultades. Ahora veamos cómo va a saber el Estado que ese es su abogado. O sea, nadie se puede abrogar para sí mismo el representar a alguien, decir, yo soy abogado y vengo a representar a alguien. No, porque no es así. Es la persona, ¿el de quién es el derecho? ¿De quién es el derecho de nombrar abogado y de escoger su propio abogado? Entonces, ¿quién le va a dar el abogado? Pues la persona que lo necesita dice, este es mi abogado. ¿Y cómo lo hace? A través de un poder. A través de un poder. Bueno, y ya sabemos que los poderes se hacen en escritura pública o se puede hacer, tal como lo dice aquí, con un escrito, por ejemplo, en materia penal y en materia de familia y en materia, en otras materias se puede hacer a través de, mire, un escrito, ¿verdad? Un escrito dirigido al juez. Un escrito que diga, señor, por ejemplo, señor juez de lo civil, no, en lo civil no, perdón, rectifico, en lo civil no, pero en penal, por ejemplo, señor juez de paz, por medio del presente, yo, fulano de tal, de las generales tales y tales, a usted con todo respeto expongo que nombro como mi abogado para representarme en este proceso al señor, al licenciado fulano de tal, con carnet tal, número de DUI, número de NIT, tal, ¿verdad? Por lo cual lo autorizo para conciliar, para lo que sea. Pero hay que saber que para poder participar, no solo es aquí viene el abogado, no, tiene que ir por medio de un, cabal, así como lo piensa, por medio de un
poder. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, pues ustedes recuerden que apúntela ahí y me la hace llegar a través de la plataforma. Entonces, recordemos, derecho de acción, no me siento bien, quiero demandar a alguien, voy, lo demando, pero para demandarlo necesito presentar una demanda donde van mis pretensiones. Entonces, si me asiste el derecho, si estoy legitimado y tengo la capacidad, puedo contratar o pedir un abogado de la Procuraduría para que me represente. En el caso del abogado particular, actúa por medio de un poder que es el que nos da esas facultades. Antes de pasar al litisconsorcio, debo de decir que en el caso de las personas de escasos recursos económicos, pueden ser representados por medio de la Procuraduría General de la República. Pero ojo, ojo, porque les aseguro que esto sí, aunque no venga en su cuestionario, pero sí lo voy a sacar en el parcial, y es el hecho de con qué legitiman su personería los defensores públicos de la Procuraduría. Porque en la Procuraduría hay defensor público de familia, defensor público de penal, defensor público de derechos reales, de derechos del trabajador, varias defensores públicos. Entonces, ¿y ellos hay que darles poder o no? La respuesta es no. La ley orgánica de la Procuraduría dice que ellos se van a acreditar su participación dentro de un proceso por medio de una credencial única. No se les olvide, ellos pueden actuar por medio de una credencial única que les otorga, por supuesto, la Procuradora General de la República o el Procurador General de la República, y con eso ellos actúan. Ellos no llevan poder. Pero las personas que dan asistencia gratuita, por ejemplo, aquí en la UMA tenemos un socorro jurídico, una clínica jurídica. Las personas de aquí sí tienen que llevar un poder. Solo en el caso de la Procuraduría no se presenta poder, sino que una credencial única. Bueno, hablando de las partes, podemos decir que existe una figura donde hablamos de un litisconsorcio. Litisconsorcio es cuando el mismo derecho le corresponde a varias personas. Recuerden que esta palabra también la dejamos en el laboratorio 1. Y muchos me dijeron, mire, a mí me gustó esa palabra, litisconsorcio. Entonces estamos hablando de un pleito jurídico donde el derecho les pertenece a varias personas. Un ejemplo, si a la universidad, el edificio donde damos clases en el Montemaría, ahí en ese edificio digamos que son 5 los dueños. Y entonces nosotros queremos demandar a los dueños de ese edificio. No puedo demandar solo a uno. Tengo que demandar a los 5, porque los 5 son dueños en proindiviso de todo ese derecho. Entonces ahí estamos ante un litisconsorcio. Es cuando un derecho le pertenece a varias personas. Y ahí vamos al artículo 76 del Código Procesal Civil y Mercantil, que nos establece que cuando una relación jurídica indivisible pertenezca a varias, de modo de que la sentencia entenderá sus efectos, a todas ellas deberán demandar o ser demandadas todas juntas. Yo creo que la definición, usted léala despacio, leámosla, cuando una relación jurídica indivisible, ahí estamos hablando, pertenece a una sola persona, pertenezca a varias personas, de modo que la sentencia extenderá sus efectos a todas ellas, deberán, no dice podrán, deberán demandarse o ser demandadas de forma conjunta. Cuando aquí vamos a hablar de que hay litisconsorcio activo y litisconsorcio pasivo, eso lo van a ver ustedes en derecho procesal. El activo es del demandante y el pasivo es del demandado. Repitiendo, el litisconsorcio activo es del que demanda y el litisconsorcio pasivo es del demandado. Entonces, si somos varios los dueños de un derecho, tenemos que demandar todos. Si son varios los dueños de un derecho, tenemos que demandarlos a todos. Eso es un poquito más difícil de comprender, pero en este momento, en teoría general del proceso, lo importante es que lo conozcan. Y estamos hablando también en el artículo 80 del litisconsorcio voluntario, que aquí tiene que ver que hay casos en los que yo si quiero demando a todos y si no quiero no los demando a todos, cuando esto tiene que ver cuando es divisible
el objeto del proceso. Entonces, voluntario, de si quiero demando a todos y si no quiero no los demando. Y también hay necesario donde sí. Ahora, ¿qué son las tercerías? Ustedes han oído hablar de esto de las tercerías. Vea, esto de las tercerías tiene que ver con terceros. O sea, no es ni el demandante ni el demandado, pero el derecho que el demandante o el demandante está pidiendo o el demandado está contestando, les compete a ellos algo. Por ejemplo, estamos reclamando un terreno a Juan y Juan dice, bueno, yo voy a contestar que no, pero resulta que este ya vendió el terreno a María. Entonces María dice, ¿y si le quitan el terreno a Juan? Me lo van a quitar a mí porque él ya vendió. Entonces viene María y es la tercera, la que le tiene interés en ese litigio. Porque si resulta que pierde Juan, entonces también pierde ella. Entonces ella se mete al proceso como una tercera. Ojo, ojo, no podemos hablar de un tercero cuando son varias personas entre el demandante y el demandado. Ya dijimos que cuando son varios, digamos, son 5, la parte actora, estamos hablando de un litis consorcio. No podemos separarlos y decir que este es tercero. Si son varios los demandados, entonces son varios, entonces es un litis consorcio. No podemos decir que este es tercero. El tercero no es ni este, sino que es alguien más que aparece y dice, hey, yo tengo interés en ese juicio. Y es ahí donde podemos ver que el tercero puede ser coadyuvante, es decir, cuando está reclamando junto al demandante, y excluyente cuando no le conviene también o está queriendo pedir que lo saquen del juicio el objeto del proceso. Eso lo van a ver ustedes un poquito más adelante. A mí lo que me interesa acá es que entiendan que está el demandante, el demandado, estos pueden ser varios y puede haber un tercero que le afecte lo que estos dos se están discutiendo. Eso es lo que a mí me interesa, porque ellos no van a ser ni demandante ni demandado, sino que los terceros van a ser personas que podrían salir afectadas. Para eso tenemos una definición de Couture que dice que la tercería es coadyuvante cuando la pretensión del tercerista coincide con la de uno de los litigantes en el juicio y es excluyente cuando se opone a las pretensiones de ambos. Más adelante, en otras materias van a ver esto. Yo podría extenderme mucho sobre esto, es un tema muy interesante, pero vamos a tratar de hacerlo más adelante. Y aquí hay otros ejemplos, ¿verdad?, sobre lo que es la tercería, que puede ser de dominio o de mejor derecho. Le voy a pedir que hagan el ejercicio de leerla. Yo la voy a ir leyendo en el pensamiento y esperando que ustedes lo lean junto a mí. Empecemos. La primera es aquella... ¿qué? Ok, como lo pudieron leer, estamos hablando de que los terceros, en todo caso, podrían ser personas que les pertenece el inmueble o no ya lo vendieron o algo así. Yo creo que la idea la tienen y eso es lo importante. Más adelante ustedes lo podrán ver. Ya vamos a ir concluyendo cuáles son los elementos de la pretensión procesal. Bueno, primero, ¿qué es lo que quiero? El objeto de la pretensión. El primero dijimos que eran los sujetos. Recordemos, los elementos de la pretensión procesal, primero, los sujetos. El segundo, el objeto de la pretensión procesal. Entonces, ¿qué es el objeto? Bueno, es obtener de la autoridad una resolución definitiva de qué es lo que quiero. Quiero que esa casa pase a mi poder y que ya no se cuestione. Quiero que se le declare que es el papá de mi hijo. Quiero que deje de hacer competencia desleal, cosas así por el estilo. Ese es el objeto principal de la acción. Y tercero, la causa de la pretensión. Esto tiene que ver con la causa. Fíjense que ven que acá a mí lo que a mí me trae en estos momentos aquí es que cuando hablamos de esto estamos hablando de hechos. Fíjense bien, estamos hablando de hechos. Lo que nosotros conocemos como la parte fáctica, ¿verdad? La parte fáctica.
fáctica. O sea, vamos a contar cuál es el problema. ¿Por qué estoy llegando a demandar? Bueno, fíjese, señor juez, podría decir usted que yo fui a buscar a Pedro y le dije, mira, vos sos el papá de este niño, ¿verdad? Y tenés que reconocerlo. Y Pedro me dijo que no. Entonces, por eso vengo acá. Tiene que haber un antecedente. Señor juez, mire, fíjese que yo quería pasar por ese terreno todos los días y fui a hablar con Eustaquio y Eustaquio me dijo que no. Entonces, como yo no tengo otro lugar por donde salir y la ley me da ese derecho, entonces yo voy y vengo a pedir. Entonces, ¿cuál es la causa? ¿Por qué lo estoy demandando? O llego y le digo, mire, señor juez, me firmó una letra de cambio y no me ha pagado, vengo a que me pague y que se le embargue. En este caso, si ustedes lo recuerdan, sería una pretensión ejecutiva. O vengo y le digo, mire, puede vender los bienes y no pagarme. Entonces una pretensión, ¿de cuáles? Exacto. En ese caso sería una pretensión cautelar. Pero entonces, la causa de la pretensión tiene que ver con los hechos, ¿verdad? Que es la relación fáctica de la demanda. Esa parte no olvidemos que sí tiene que ver ahí. Bueno, nos vamos a quedar hasta aquí porque después vamos a hablar de la demanda judicial. Ese es otro tema que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Entonces, la idea es que nosotros vamos a continuar con esto, como les dije al principio. Esperamos que les sirva de mucho y no olviden presentar su trabajo. Gracias por prestar la atención. Como me gustaría tenerlos enfrente, un día les vamos a dar un gran abrazo y cuídense mucho, ¿verdad?